Que vamos a demostrarles que nosotros somos capaces, un puñado de hombres, para llevar adelante el plan que ha trazado el Alfa 66. Mientras quede uno del grupo, el plan va a ir adelante. Yo estaba consciente de que ese hombre podía ostentar el verdadero liderazgo de aquel momento. El propósito de Vicente era ciego en eso, era desembarcar en Cuba. Era un hombre extremadamente sencillo, extremadamente valiente, extremadamente sincero. Eso era Vicente. La amistad mía con Vicente viene de cuando nosotros estábamos alzados en Las Villas. Vicente es un producto del segundo frente del Escambray. En realidad, ahí fue el principio de yo tener contacto con Vicente. No era un contacto diario, porque todos nosotros andábamos caminando de un lado al otro en las lomas y no nos veíamos de Pascua a San Juan. Sabíamos uno quién era el otro, pero no era una relación estrecha como vamos a decir, como la que yo tenía con Jesús Carrera, con William Morgan, con Eloy, con la comandancia, que era en realidad donde estábamos destacados nosotros, era en la comandancia. Vicente Méndez combate al gobierno de Fulgencio Batista como miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray, un grupo guerrillero que operaba desde esa central región montañosa y que tras el triunfo de la Revolución Castrista rompe sus ataduras con el naciente régimen comunista. Yo conozco a Vicente Méndez desde que era niño. Somos del mismo pueblo, Manicaragua. Yo veo a Vicente Méndez cuando se alza en el Escambray. Me tocó a mí hacer algunos trabajos fuertes en aquel entonces y casi siempre cuando iba de regreso al Escambray chocaba con él, porque él y Diosdado Mesa siempre estaban juntos y yo estaba con Diosdado Mesa. Vicente Méndez se alzó unos días antes que yo. Se llevaron el cuartel de Camajuaní con todos los soldados y todas las armas. Y después nos encontramos cerca de Trinidad y allí llegaron ellos, nos conocimos ahí porque nosotros no nos conocíamos. Y entonces hablamos mucho, porque nos caímos bien. Vicente Méndez se alza nuevamente en armas en 1960. Junto a Diosdado Mesa y Joaquín Membibre, toman las armas del cuartel de Camajuaní y suben a las montañas del Escambray. Un día yo estaba en un campamento allá cerca de Trinidad y se me apareció allí y me dice, oye, dale, que le oriné la cabeza al jugo. Se metió en el salto de Ana Varilla, en la presa esa, y desbarató todo aquello a mandarriazo. Él era un tipo bravo de verdad y que le gustaba la lucha, ¿no?
y siempre nos veíamos, porque tenía su guerrilla y yo tenía la mía, ¿no? Vicente siempre fue un activo y corajudo combatiente que se destacó por sus acciones, por no temerle a la muerte, por ser fiel a su causa, la libertad de Cuba. La ofensiva llegó y se puso aquello que para donde quiera que tú caminabas, tropezabas con milicianos. Se dice limpia a la forma que el gobierno metió 120.000 hombres a luchar contra nosotros. ¿Quiénes éramos? 300, 400 hombres, casi todos campesinos, sin experiencia guerrillera y sin equipos. En agosto de 1960, el régimen castrista lanza un feroz operativo contra quienes combatían en el Escambray. Moviliza decenas de miles de milicianos desde todos los rincones de la isla y los reubica en esa zona montañosa, estableciendo un cerco para impedir la llegada de avituallamiento a los guerrilleros. El 28 de enero del año 61, natalicio de José Martí, nos reunimos en Nuevo Mundo, Edel Montiel, Vicente Méndez, Zacarías García, Ismael Heredia, Nando Lima y yo. Y nos informaron Edel Montiel y Vicente Méndez que ellos se iban para el llano porque no había comida, muchas tropas y no había armamento. Entonces ellos se fueron y rompieron el cerco, porque ahí cerca estaba el cerco que cubría completo el Escambray. Los dos salieron heridos ahí y los dos se fueron heridos y se refugiaron, o sea, obtuvieron refugio en Santa Clara. Yo no sé quién fue el que los sacó de Santa Clara para La Habana y los sacaron para acá. Vicente Méndez, junto a Edel Montiel y parte de sus respectivas guerrillas, rompen el cerco de las milicias castristas. Se refugia herido en el llano hasta que finalmente logra salir de la isla. El segundo frente del Escambray no compartíamos esas ideas de Fidel ni esa forma de gobernar. Entonces nos reunimos y se acordó convocar un congreso campesino muy rápido para poder fijar la posición del segundo frente del Escambray. El segundo Frente Nacional del Escambray ya había fijado su posición en el Congreso Campesino celebrado en El Nicho en octubre de 1959. Habíamos sido citados por Fidel Castro en un telegrama a que fuéramos a visitarlo al Palacio Presidencial el día 26 de enero de 1961 para conversar con él en el Palacio Presidencial. Y el 26 de enero, a las 3 de la tarde, que era la cita que teníamos que estar en el Palacio, entramos nosotros a Miami, ya como grupo que se había revelado en esa forma de enfrentamiento con el régimen. Tras su ruptura con el régimen castrista, un grupo de oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray deciden escapar de la isla y fundan en el exilio Alfa 66. Alfa 66 surge por iniciativa de los oficiales, un grupo de altos oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, que querían dar algo nuevo a conocer, una nueva esperanza, una nueva luz en el horizonte de la libertad de Cuba. Y en ese grupo estaba pues, Eloy Gutiérrez Menoyo, que en aquel momento era el dirigente principal del Segundo Frente Nacional del Escambray, estaba Andrés Nazario Sargén, Aurelio Nazario, que fue el primer secretario general de Alfa 66, estaba Armando Freites, el doctor Armando Freites, estaba Lázaro Asensio, el comandante Lázaro Asensio, estaba el capitán Kiko Perna, estaba Ángel Baño, estaba Roger Redondos, o sea, en fin, un grupo de oficiales que habían abandonado Cuba. La razón fundamental que se
se crea Alfa 66, es luchar por la libertad de Cuba. La idea nuestra al conformarse la organización era, en la etapa inicial, demostrarle al pueblo de Cuba que sí se podía luchar, que sí había puntos débiles del régimen castrista por donde se podía atacar. Y de ahí surge la idea de los ataques de comando contra objetivos militares en las costas de Cuba. La creación de Alfa 66 se hace en Puerto Rico en el año 1961. Se le da el origen al nombre de Alfa porque es la primera letra del alfabeto griego. Y 66 se deriva de que fueron 66 los miembros que formaron su fundación. En los primeros 4 años, más 3 años, o 3 o 4 años, hicimos 14 ataques comando en distintos lugares. Establecimos una base en las Bahamas, una base por la libre. Fuimos y ocupamos un pedazo de allí en la isla William y establecimos un campamento donde habían 40 o 50 personas ya. Éramos muy jóvenes cuando nos alistamos en la Junta Revolucionaria Cubana JURE, que dirigía el ingeniero Manolo Ray y Jorge Rogelio Cisneros, un camagüeyano muy conocido que luchó contra Batista y luego, por supuesto, se rebeló contra Fidel Castro. Tras la conformación de la Junta Revolucionaria Cubana, JURE, Vicente Méndez, convencido de su deber, se incorpora de inmediato. Varias acciones armadas contra el régimen castrista se desarrollan en este periodo. Nos lanzan a mí para telegrafista del buque Madre Venus, a Río Pedre para telegrafista de Vicente, y Mirta Borrás, una joven que estaba allí, pasa a ser la telegrafista de Manolo Ray. El plan era que Manolo Ray iba a desembarcar por el norte y nosotros por el sur para alcanzar el Escambray y establecer allí un asentamiento que luego el JURE pudiera apertrechar y enviar más gente para fortalecer la ofensiva, que sí la había. Nosotros debemos tenerle respeto eterno porque es un mártir de Cuba, un hombre que sin mucha educación, pero inteligente, se dio cuenta de la maldad del régimen en el mismo año 59 y a los pocos meses se alzó en el Escambray y peleó y escapó. Fue muy interesante conocer a un hombre que lo primero que hay que señalar es que cumplió su palabra. Él prometió que iba a desembarcar en Cuba contra viento y marea, sin importarle los riesgos, que me imagino que tenía con plena conciencia, y desde luego perdió la vida tan pronto desembarcó. Vicente Méndez llega a Alfa 66, cuyo objetivo en ese entonces era desarrollar acciones comando. Propone establecer un foco guerrillero en Cuba y obtiene el apoyo de la dirigencia de la organización. Vicente llega al Alfa 66 y se incorpora como un soldado más. El propósito de Vicente era ciego en eso, era desembarcar en Cuba. Le propone a Andrés Nazario Sargén que él quería prepararse porque él quería desembarcar con un grupo de personas, de guerrilleros, de expedicionarios en Cuba. Yo estaba consciente de que ese hombre podía ostentar el verdadero liderazgo de aquel momento. Estaba convencido porque lo conocí, su personalidad heroica, su convicción de lucha, su entrega hasta morir por la patria. Vicente Méndez llega a Alfa 66 con toda su aureola de héroe, con toda su aureola de luchador incansable por la libertad de Cuba, y llega a Alfa 66 aproximadamente en el año 1968. Tuve yo el gran honor de conocerlo en esa época. Recuerdo
que el día 10 de octubre de 1968 tuvimos un acto masivo muy grande en el estadio, el Orange Bowl, y ahí es donde Vicente Méndez anuncia su decisión de regresar a Cuba empuñando el fusil y levantando bien en alto la bandera de Alfa 66. En aquella época el Alfa estaba en la 12 Avenida y la primera calle. Allí fue cuando yo conocí a Vicente Méndez. Era un hombre muy agradable, lo recuerdo siempre con un tabaco de lado. Íbamos al Camagüey a tomar café y le preguntó, le dijo, Vicente, ¿pero cómo tú vas a desembarcar en Cuba? Ahí no hay posibilidades en ninguna clase. Y recuerdo que dijo, cuando yo me monte en esa lanchita, el papelito, la tarjetita que me han dado aquí en migración, la rompo y la boto, porque para acá yo no vuelvo. O triunfo o me muero. Nunca se me van a olvidar las palabras esas de Vicente. Lo único que hay que demostrar es que hay hombres capaces de enfrentarse a ese régimen que oprime la patria. Vicente, junto a la directiva de Alfa 66, recorre las principales ciudades en Estados Unidos donde se encontraban los exiliados cubanos. Su objetivo, recaudar fondos para la incursión armada a Cuba. Vicente se encontraba en una gira por todos los Estados Unidos. Por donde quiera que hubiera una delegación de Alfa 66, ahí iba Vicente Méndez a hacer conferencias y recaudar fondos para los preparativos de sus planes, lo que él tenía en mente realizar. Vicente Méndez, un hombre sencillo, humilde, un guajiro reyollo, porque al hablar se sabía que Vicente Méndez era un campesino, un guajiro, pero de corazón. Él adoraba el que Cuba fuera libre. Y él soñaba con que esa libertad él se la iba a proporcionar a Cuba. A Vicente Méndez lo conocí en East Jersey, en Jersey City, New Jersey. Estaba en un acto de buscando dinero para el primer desembarco. Desde el primer momento que lo vi, que ya yo estaba en el movimiento, pensé que habían pocos hombres que de verdad hicieran un viaje como el que él decía que iba a hacer. Vicente Méndez comienza a conformar su guerrilla, a buscar hombres con experiencia militar. En las afueras de Miami se establece un campamento de entrenamiento. Andrés le hizo caso, preparó las condiciones, se preparó el campamento, hubieron muchos cubanos valientes, guerrilleros, algunos de ellos, que se unieron a Vicente y formaron el campamento. Yo creo que lo más interesante, Agustín, es el que tú le hayas tomado la impresión a la juventud que va a defender la Cuba que va a surgir el día de mañana. Lo que tú has visto y has conversado con ellos, que no es un plan ligero, que son hombres convencidos de la libertad de la patria. Y son hombres que van a dar la vida, si posible, como lo vamos a dar todos, por ver la Cuba libre. Estas imágenes fueron tomadas por el camarógrafo Eduardo Hernández, más conocido por Guayo, junto al periodista Agustín Ayes Soberón. Aquí se aprecia a la tropa de Vicente Méndez entrenándose. En el campamento tuvieron varios meses hasta que desembarcaron por primera vez. En realidad, el primer desembarco estuvo lleno de unas peripecias tremendas. Vicente quería desembarcar por las villas, pero no pudieron desembarcar por las villas, dieron una vuelta y trataron de desembarcar por Baracoa. Cuando iban a desembarcar, la lancha, por la tormenta que había, se viró y en ella apareció Julio César Ramírez.
Julio César Ramírez, le decíamos el Bayamé, es un muchacho de 17 años, valiente, muy callado y desafortunadamente no pudieron desembarcar, estuvieron buscando a ver si recogían a Julio César, no apareció. Tuvieron que salir del lugar donde tenían planeado desembarcar y ya un poco lejos de las costas se le acabó la gasolina a la lancha y tuvieron la suerte que pasaba un barco norteamericano que los llevó para la base de Guantánamo. De regreso a Miami, Vicente continúa con su plan de establecer un foco guerrillero dentro de la isla. Su propósito era firme: devolverle a Cuba su libertad. Vicente Méndez era una persona tan sencillo, tan humilde, que tú hablabas con él y vaya, tú tenías una conversación con él, no hacía alarde de nada, no hizo alarde nunca, que estuvo alzado en el Escambray y nada, sino lo único que decía, no, es que yo tengo un compromiso con los que cayeron en el Escambray. Cuando empiezo con Vicente Méndez a conversar, los planes de él, digo, mira Vicente, ¿cómo tú le vas a dar la oportunidad a esta gente que tú llegues ahí para la Sierra Maestra, que es el plan tuyo, para volver a una guerra de guerrilla, repetir lo que pasó ya? Eso no es la idea ahora es operaciones comando para acabarle con la economía de ese país. Mira, te voy a poner una misión, vamos a tomar Varadero por 10 minutos, tenemos 2 lanchas, tú tienes los hombres preparados, ok, tenemos 20 hombres, vamos a tomarle Varadero y nos vamos, muerde y huye. Pero eso que no, Reynor, entonces Yeyito, que era el segundo, Aurelio Nazario Sáenz Jr., me dice, Reynor, ¿por qué no te vas con nosotros? Digo, oye, me gustaría irme con ustedes, pero la idea es que yo no estoy convencido de esa guerrilla. Tengo un amigo muy querido que compartimos juntos aquí la historia en el exilio, Luis Aurelio Nazario Pérez, Yeyito, que fue el segundo al mando del desembarco de Vicente Méndez. Yo tenía mucha intimidad con Yeyito y consideraba yo ya en ese momento que era muy difícil poder establecer un frente guerrillero en Cuba por las condiciones topográficas que se habían modificado, habían construido carreteras de acceso al Escambray, tenían acceso a helicópteros y otra serie de beneficios que no se contaba cuando se inició la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y yo en mi intimidad conversé mis inquietudes con Yeyito. Le dije, Yeyito, yo creo que este esfuerzo es muy titánico, pero que es muy difícil establecer un frente guerrillero en Cuba en estos momentos. Y su respuesta fue, Ernesto, yo sé que nosotros vamos a morir, yo sé que vamos a morir, pero bien vale la pena morir por la libertad de Cuba. Y si la muerte nuestra en combate va a servir de un ejemplo para las futuras y las presentes generaciones de Cuba, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida en aras de ese ideal de libertad y de amor que queremos nosotros para Cuba. Mientras se preparaba para la próxima partida, la tropa continuaba su entrenamiento militar en las cercanías de Miami. Jóvenes cubanos de diferentes partes de los Estados Unidos se incorporan a los campos de entrenamiento. Y yo vengo a Miami al entrenamiento. Vicente está haciendo el segundo entrenamiento, es decir, para el segundo viaje. Pero como yo tengo tan poco tiempo entre la llegada mía y el desembarco, Vicente no acepta, no quiere que yo vaya. Andrés quiere que yo vaya, pero Vicente dice no, tiene muy poco entrenamiento. Déjenlo, porque detrás de mí va en otro desembarco. El entrenamiento fue un entrenamiento no básico, fue muy fuerte. Caminábamos en cloquilla, corríamos barras, nos tirábamos a nadar, a cruzar de un lado para otro, nos hacíamos con las manos caminar muchísimo, corríamos entre gomas, pusieron una alambrada
10 pulgadas, 12 pulgadas, y entonces tiraban con ametralladora y nosotros veníamos por debajo de esa alambrada, no se podía levantar la mano, no se podía levantar un dedo, el que levantara la mano un dedo, lo perdía. Todo era, todo ahí, ordenado, nada de un desorden, en nada, en lo absoluto. Y de, ¿cómo se puede decirte? De corajudo. No, con Vicente no había eso. Era un hombre extremadamente sencillo, extremadamente valiente, extremadamente sincero. Eso era Vicente. Yo no pude ir con él porque yo no tenía el entrenamiento necesario para hacer más de 4 cosas. En las diferentes delegaciones de Alfa 66, los cubanos exiliados realizaban sus donativos, confiaban que esa organización y sus miembros le devolverían la libertad a la amada patria. Los cubanos fuimos los únicos, los cubanos de aquí del exilio, que nos ayudaron. El gobierno americano no nos dio un solo centavo para esa causa. Simplemente los cubanos de la factoría eran los que nos daban. Poco a poco, pero con eso fue con lo que se hizo lo de Vicente Méndez, con el dinero del que iba a una factoría, que trabajaba, fuera mujer o fueran hombre. Y el día del desembarco de Vicente Méndez, yo me acuerdo que las oficinas se nos llenó de todos los cubanos que iban allí y todos llevaban algo, porque querían de verdad, pero los gobiernos americanos no nos dio absolutamente nada, pero absolutamente nada. Esta vez se escoge la fecha del 17 de abril de 1970. Habían pasado 9 años del desembarco por Bahía de Cochinos de la Brigada 2506. Eduardo Hernández, Guayo, deja plasmadas para la posteridad estas imágenes. El grupo de jóvenes cubanos en el barco madre, ultimando los detalles. Bueno, muchachos, como ustedes saben, vamos a concluir nuestra misión. Llevamos tiempo ya preparando y en este momento ya estamos en punto de partida. Así que ya ustedes saben más o menos que vamos a demostrar a todo ese pueblo y a toda esa gente que nosotros somos capaces de eso. Porque si lo hemos demostrado otras veces, ¿por qué no lo vamos a seguir demostrando? Y yo creo que todos ustedes están capacitados para llevar adelante el plan que ha trazado el Alfa 66. Mientras quede uno del grupo, el plan va a ir adelante. Y nosotros, única y exclusivamente, vamos a caer con la muerte. Rafael Peña, Eugenio Fiol, Ángel Iribar, José Quesada, René Rodríguez, Vicente Méndez, Mario González, Ibrahim Infante, Amado Velázquez, Francisco Esteves, Luis Aurelio Nazario, Mario Rivera y Leonardo Hernández dejan el barco madre y parten en la lancha de desembarco. El punto escogido, Punta de Silencio, en la boca del Yumurí, a 22 kilómetros de la ciudad de Baracoa, en el extremo más oriental de la isla. Según la prensa castrista, el grupo de jóvenes guerrilleros tiene un primer contacto con milicianos en la desembocadura del Yumurí. Logran sobrepasarlos e internarse tierra adentro, siguiendo el cauce del río hacia las lomas. El régimen despliega todas sus fuerzas. El entonces comandante Raúl Menéndez Tomasevich es nombrado al frente de las mismas por Fidel Castro. Cientos de milicianos y miembros de las Fuerzas Armadas combaten al pequeño grupo guerrillero. Las estaciones de monitores de radio de Alfa 66 en Miami, Cayo Hueso y Caracas, luego de descifrar por su jefatura la clave de transmisión del ejército rebelde, afirman que el comandante Raúl Menéndez Tomasevich,
que se encuentra a cargo de las operaciones del gobierno del tirano Castro en la zona de Oriente, se queja de que el teatro de operaciones es muy abrupto, que favorece a los guerrilleros y que no cree posible alcanzarlos antes de que estos intenten internarse en las montañas. La versión de los que van llegando de Cuba, que dicen que el gobierno no ha podido controlar aquel poco guerrillero todavía y que se ha incrementado. Son las versiones que van llegando a través de los compatriotas que seguramente todos ustedes conocen también. En Miami se seguía el desarrollo de las operaciones militares. Las milicias castristas intentan parar al grupo de jóvenes guerrilleros en los ranchos, en Velete y en el Paso de la Mandinguera, hasta que finalmente, tras un intenso despliegue, las Fuerzas Armadas del régimen logran desarticular a la guerrilla. Vicente Méndez, José Quesada, Leonardo Hernández e Ibrahim Infante mueren en combate. Tras ser capturados fueron fusilados Luis Aurelio Nazario, Eugenio Fiol, Francisco Esteves, Mario González y Ángel Iribar, y condenados a prisión Rafael Peña, Amado Velázquez, Mario Rivera y René Rodríguez. Es lógico que el gobierno se refiera a este hecho, el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, trate en primer lugar de conocer más detalles y saber la posición que adoptamos nosotros para actuar ellos en consecuencia. Alfa 66 planea y ejecuta la captura de pescadores cubanos en alta mar para presionar al régimen castrista y forzar un canje de prisioneros. Teníamos dos objetivos. Primero, hacerle daño a la economía, que no salieran los barcos de Cuba a buscar, a pescar, para darle ese ingreso al gobierno de Cuba con la pesca, que era para el gobierno, no era para los pescadores. Y con el otro objetivo era, cuando lo cogimos, fue intercambiarlo por los que habían quedado de vivo del grupo de Vicente Méndez. Cuba negó eso, no quiso hacerlo. Cuando Andrés me manda una carta con otra lancha, a donde estoy yo, Reynor, haz lo que tú creas, pero no hay canje, no Cuba no acepta el canje. Entonces, bueno, pues la determinación fue dejar los pescadores en ese callo, llegar aquí y llamar y decir dónde eran las coordenadas que estaban para que los fueran a recoger, y los ingleses se hicieron cargo de los pescadores. Tras días de intensas negociaciones, Fidel Castro no cede y la directiva de Alfa 66 decide no tomar venganza y entregar a los pescadores cautivos. Posteriormente, Rafael Peña, Amado Velázquez y Mario Rivera fueron ametrallados en un supuesto intento de fuga de la prisión de Boniato en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. El único sobreviviente de la guerrilla fue René Rodríguez, quien murió en el exilio luego de cumplir su condena en las cárceles castristas. Hay un dato sobre Luis Aurelio Nazario, Yeyito, que no quiero pasar por alto porque es muy importante, es un acto simbólico de lo que es un verdadero patriota, un verdadero héroe, un luchador de Alfa 66. Yo pude conocer, hablando con René Rodríguez, que fue el único sobreviviente de ese desembarco, de los 13, 12 murieron en el empeño. Pues a Yeyito, supe esto, repito, por René Rodríguez Pérez, le ofrecen salvarle la vida, no llevarlo al paredón de fusilamiento, si él se disponía a hacer algunas declaraciones en la televisión. Pienso yo que tal vez el régimen castrista quiso tener esa distinción con él y salvarle la vida a un precio también que él no estaba dispuesto a pagar, teniendo presente que su padre, Aurelio Nazario Sargén, había sido comandante del Segundo Frente Nacional del Escambray y era una figura política muy conocida en Cuba, había sido representante en Las Villas. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que eso fue una de las razones que trataron de suavizar su causa, y su respuesta fue no. Si a mis compañeros los van a fusilar, yo quiero que a mí me fusilen junto con ellos. O
sea, yo recuerdo eso y todavía tengo que emocionarme y eso es una de las espuelas, de los acicates que tenemos nosotros para continuar esta lucha sin descanso. Esos hombres no se pueden olvidar. Esos hombres significan un ejemplo permanente en la causa de la libertad de Cuba. Para quienes dentro de Cuba luchan por el respeto a los más elementales derechos humanos y el restablecimiento de la democracia y la libertad, la figura de Vicente Méndez constituye un símbolo a seguir, un compromiso con la patria. El coronel Vicente Méndez Hernández nos deja a todos los cubanos un legado de patriotismo insuperable, de amor y entrega total a la libertad de nuestra patria. Su ejemplo nos da fortaleza y nos alienta a resistir ataques que realiza esta cruel tiranía contra nosotros y nuestra familia. El movimiento por la libertad de Cuba se funda con el objetivo de rendirle homenaje póstumo en honor a este mártir y continuar su legado de lucha. Vicente Méndez encarna al Mambí de nuestros tiempos: valentía, entrega, patriotismo, convicción y una deuda con la patria. No tuve el privilegio de conocer a Vicente personalmente, pero como esos seres que irradian luz y tocan el corazón de todos los cubanos, así fue Vicente. Vicente Méndez nos dejó un legado que seguirá con nosotros y con las futuras generaciones hasta que la patria sea libre. No darse nunca por vencido, no claudicar. Sentir siempre que por pequeño que sea nuestro sacrificio, siempre va a ser beneficioso para la libertad, porque el camino de la libertad está hecho de eso, de un sacrificio colectivo. En la figura de Vicente yo vi reflejados a todos esos jóvenes cubanos que no dudaron ni un segundo en dar su vida por la libertad de Cuba. Eran tantos y tan jóvenes que yo decía, Dios mío, qué orgullo tan grande. El que diga que en Cuba no se ha luchado contra esa dictadura miente y es un farsante, porque son tantos los ejemplos. Y yo tomé la figura de Vicente como un símbolo de esa lucha. Y una noche en que no me podía dormir, me senté y empecé a escribir unos humildes versos, unas décimas a Vicente Méndez. Vicente Méndez, coraje de un guajiro soñador, soldado fiel, con dolor de patria emprendiste el viaje. Para lavar tanto ultraje quiso tu sangre mambisa, darse toda tan deprisa que no hay un rincón de oriente donde tu nombre, Vicente, no lo custodie la brisa. Vicente Méndez, valor, sin corazón bendecido por la pólvora al latir de un verso ante el paredón. Yo te busco en la emoción de la palabra trinchera y te busco en la primera esperanza de un regreso, porque Cuba se hizo beso cuando tu amor se hizo guerra. Vicente Méndez, coraje de un guajiro soñador, soldado fiel con dolor, de patria emprendiste el viaje. Para lavar tanto ultraje quiso tu sangre mambisa, darse toda tan deprisa que no hay un rincón de oriente donde tu nombre, Vicente, no lo custodie la brisa. Vicente Méndez, valor de un corazón bendecido por la pólvora al latido de un verso ante el paredón. Yo te busco en la emoción de la palabra trinchera y te busco en la primera esperanza de un regreso, porque Cuba se hizo beso cuando tu amor se hizo guerra. Vicente Méndez, coraje